como se darán cuenta, yo no me gané los 400 millones que se ganó Dirash, entonces me toca ser moderador, panelista, periodista. Me toca varios roles para seguir remando, ¿cierto? Bueno, para mí es un honor preceder a Jordi y hablar de ciudades inteligentes desde el punto de vista de un operador de telecomunicaciones que contribuye a este concepto y hablar un poco sobre él. Obviamente él es la persona ideal habiendo sido el alcalde de una ciudad tan importante en el mundo, de comentarnos en su experiencia completa sobre lo que es el desafío de ciudades inteligentes. Por ende, en mi presentación tengo algunos ejemplos de ciudades, ninguna de Barcelona, no porque Barcelona no sea importante, sino porque eso le corresponde al señor Jordi. Bueno, entonces, ¿por qué debemos pensar en ciudades inteligentes? Esta es la evolución de la población mundial y el estimado para llegar a 2100, 11 billones de personas. O sea, no desconozcamos que seguimos creciendo a tasas realmente importantes. El 54% de la población vive hoy en ciudades, pero en el 2050 será el 86%. En Latinoamérica ya es el 80% y en Colombia es el 75%. Naturalmente, al no haber un equilibrio económico en oportunidades rurales, la gente viene a la ciudad a trabajar. En Colombia el 75% de la población están en las ciudades. En Colombia hay 47 ciudades con más de 100.000 habitantes. Y en el 2050 serán 69. O sea, el desafío de consolidarnos más como población en las ciudades en Colombia es acelerado. Uno dice ciudades más de 100.000 habitantes, 47. Funza, Río Negro, hay muchísimas ciudades que llevan ya un número importante de población. Esto no necesariamente es negativo, porque el PIB mundial se origina en las ciudades. En el mundo el 80% del PIB. En Colombia el 85% del PIB se genera en las ciudades. Pero sí genera desafíos. Juntar a toda la población en un solo lugar genera muchos desafíos. ¿Qué desafíos? La contaminación. En Pekín, respirar el aire durante un día equivale a fumarse 21 cigarrillos. En Bombay, respirar durante un día equivale a fumarse 100 cigarrillos. Esta es Ciudad de México. Y la contaminación no solamente del aire, es del agua y de muchos otros elementos vitales. Movilidad. Hay un estudio que pueden buscar en internet, se llama INRIX, que analiza las ciudades más congestionadas del mundo. La ciudad más congestionada del mundo, 2017-2018, Moscú, 210 horas al año en el carro. La segunda ciudad, Estambul, en Turquía, 174 horas al año en el carro. La tercera ciudad, Bogotá, 272 horas al año. Lo que pasa es que la suma de la gente es menor que la de Moscú, por eso es tercero en la escala. Bogotá es la ciudad donde el ciudadano pasa más tiempo en el carro. El promedio de velocidad en la ciudad es de solo 11 kilómetros por hora. 272 horas al año con 365 días significa casi una hora al día, en promedio. También hay desafíos de desigualdad. ¿Cuántas ciudades nos vemos donde pasamos por una cosa maravillosa y de repente un desafío urbanístico enorme? Dos números les comparto de desigualdad para que entendamos la desigualdad que hay en el mundo. Los 8 más ricos del mundo tienen más dinero que el 50% más pobre del mundo. 8 personas, Zuckerberg, Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos, Carlos Slim, etcétera, etcétera. 8 personas tienen más dinero que el 50% más pobre del mundo. Pero para no castigar a las 8 personas, el 1% más rico de la población tiene más dinero que el 99% restante en el mundo. Ese es el efecto de la desigualdad, que se consolida en las ciudades por los números que les mostré antes. Inseguridad. 42
de las 50 ciudades más violentas del mundo son latinoamericanas. La ciudad de Los Cabos en México es la ciudad más violenta del mundo hoy, con 111 muertes cada 100.000 habitantes. Números más parecidos, muy parecidos a la triste época que nos tocó vivir en Colombia, en Medellín. Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cierto? Mucha gente va a la ciudad porque cree que ahí está la oportunidad, pero la ciudad no tiene el ecosistema correcto para poder darle una oportunidad laboral a la persona. Productividad y competitividad, lo discutíamos en la rueda de prensa ahora. Las ciudades hoy pelean por traer a empresas y traer negocios a las ciudades, lo cual genera desafíos. ¿Qué concesión de impuestos te doy? ¿Qué infraestructura te puedo dar? ¿Qué capacidad de energía eléctrica, de aguas, de tecnología, de conectividad te doy si vos sos una empresa que tiene que decidir a qué ciudad o a qué país vas a llegar? Colombia es el tercer país en Latinoamérica que más ingresos recibe de inversiones extranjeras. Yo soy paraguayo y llevar una empresa a Paraguay tiene un desafío enorme. Porque ¿cuál es la infraestructura? ¿Cuál es la ciudad? ¿Cuál es el compromiso que nosotros le entregamos a una empresa que quiere invertir? O fíjense hace poco las discusiones entre Washington, Nueva York y no recuerdo otra ciudad peleando por la segunda sede de Amazon. 10 años sin impuestos, 15 años sin impuestos, le pago, le construyo el edificio, porque saben que eso genera mucho ecosistema en la ciudad. Inclusión. Muchas ciudades crecen sin planificación, desordenadamente, porque el movimiento así lo hace y luego ese desorden nos desafía en la inclusión. ¿Cómo enfrentar esos desafíos? En una universidad hicieron esa pregunta, sobrepoblación, ¿cómo se podría resolver eso? Esta es una de las respuestas interesantes. Los juegos del hambre. Bueno, la verdad que lastimosamente esa no es una idea muy inteligente que podamos aplicar. No sé si Jordi la aplicó en Barcelona. Bueno, poniéndonos un poco serio ahora, el concepto de ciudades inteligentes desde el punto de vista de TIO significa convertir todo ese fenómeno que vimos al comienzo en una oportunidad, transformar todos esos desafíos en una oportunidad. ¿Qué no es una ciudad inteligente? Y lo decía Jordi en la conferencia de prensa. Una ciudad llena de tecnología, una ciudad con 100% de cobertura de internet, una ciudad con ciudadanos adictos a las redes sociales, una ciudad moderna, linda, una ciudad innovadora pero no incluyente, una ciudad de ciencia ficción. Todo eso para nosotros no es una Smart City. Entonces, ¿qué es una ciudad inteligente? Una ciudad inteligente tiene que ser sostenible, tiene que ser incluyente, tiene que tener una gestión eficiente de sus ecosistemas, de medios naturales y de medios energéticos y de todo. Tiene que ser segura, productiva y competitiva, orientada a la calidad de vida, con foco en la innovación y en la ciencia y soportado por la tecnología. Es decir, la tecnología está metida ahí, sí, pero no es la tecnología el elemento per se que califica a una ciudad como inteligente. Una definición que nos gusta a nosotros en TIO es la definición que da el BID sobre ciudades inteligentes, que lleva todos esos componentes. Aquella que pone a las personas en el centro del desarrollo, incorporando tecnología de información y comunicación en la gestión urbana, y usa esos elementos como herramientas, no como fin, para estimular la formación de un gobierno eficiente que tenga procesos de planificación, colaboración y participación ciudadana. Promover el desarrollo integrado y sostenible. La ciudad inteligente se torna más innovadora, competitiva, etc. Entonces, todos esos elementos tienen para nosotros, desde la visión de TIO y cómo nosotros con nuestros desarrollos tecnológicos y de conectividad apoyamos a las ciudades, tienen que ver en el concepto de ciudad inteligente. Y me atrevo a tomar una definición usando la del BID, teniendo al señor Jordi que hizo la ciudad inteligente en Barcelona. Entonces, hablamos de sostenibilidad, pero aquí es importante hablar de los elementos que hacen que la ciudad sea inteligente. Cuando nosotros vemos desarrollo sostenible, obviamente hablamos de que debe ser social, económico y medio ambiente, porque si yo conecto lo social con el medio ambiente es vivible, si yo conecto lo económico con el medio ambiente es viable, y si conecto lo económico con lo social es equitativo. Eso hace que sea sostenible una ciudad. Pero una ciudad sostenible no necesariamente es una ciudad inteligente.
hay tres elementos importantes que deben ser incluidos para concebir una ciudad inteligente. El primero, obviamente, factores tecnológicos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Se necesitan sensores, tecnología, telecomunicaciones, conectividad, etc. El segundo, factores humanos, porque buscamos justamente el equilibrio y la oportunidad para todos. Pero todo eso depende de los factores institucionales, de alcaldes y de gobiernos que planifiquen y que tengan una visión de largo plazo que vaya más allá de su periodo de gobierno para ver esa ciudad en los próximos 50 años, en los próximos 100 años. Esa combinación de los tres hace que el desarrollo sostenible se convierta en un desarrollo inteligente. Ahora, ¿cómo calificar una ciudad inteligente? Nos preguntaban en la rueda de prensa, ¿qué es una ciudad inteligente? Según el IESE, que es una institución que ha dado mucho estudio, mucha profundidad a este tema, hay 96 indicadores para las ciudades inteligentes, porque una ciudad inteligente busca resolver un problema de una ciudad y no todas las ciudades son iguales, ni en tamaño, ni en complejidad, ni en el problema, etc. Hay temas de capital humano, de cohesión social, de gestión pública, educación, economía, medio ambiente, seguridad. Obviamente, para la parte inteligente, todo apoyado por la tecnología, pero la tecnología per se no es un indicador. Los indicadores están dentro de estos elementos que hacen a tener una ciudad inteligente. Todos esos 96 indicadores obviamente generan grandes desafíos. ¿Por qué? Primero porque requiere colaboración entre varios sectores. La tecnología tiene que colaborar con el área de medio ambiente para buscar una solución a la mejor calidad del aire. Y eso tiene que estar planificado de acuerdo a los ingresos, las capacidades que tenga el gobierno, etc. Entonces, hay colaboración entre varios sectores. Hay que hacerlo a tiempo. Nos preguntaban ahí adentro por el metro de Bogotá. Entonces, ese es un ejemplo de que hay que hacerlo a tiempo, ¿cierto? Alcance de la conectividad, hasta cuánto podemos conectar, con qué capacidades, cómo lo podemos hacer. La adopción ciudadana. Hay muchísimos ejemplos de innovación que las empresas hacen y la ciudadanía no los adopta. ¿Por qué? Y lo decía Diraj, si vos no me estás resolviendo ningún problema, ¿por qué yo voy a adoptar eso? Un ejemplo que yo siempre doy en las charlas de transformación digital que solemos hacer con empresas que trabajan con nosotros es el Google Glass. Google lanzó el famoso anteojo que uno podía ver acá para dónde iba, todo. Como la innovación no le compró nadie. Es una innovación que yo saqué creyendo que resuelve un problema y yo como ciudadano no me resuelve ningún problema. Después le encontró la solución diciendo lo utilizan para el uso de maquinarias muy difíciles donde ahí se ve qué profundidad de corte, cómo se hace el análisis, cómo se opera la maquinaria. Después le encontraron la solución, pero la innovación per se generalmente también presenta un desafío de adopción ciudadana. La inversión adecuada del sector público. Los procesos de transformación de los ciclos presupuestales de las alcaldías es bien complejo. No es que una alcaldía puede, y Jordi seguramente nos complementa, yo de este año al año que viene voy a invertir 30% del presupuesto que tengo en todo este tema de ciudad inteligente. No, hay salud, hay educación, están las vías, hay un montón de cosas y hay ciclos presupuestales, digamos, muy rígidos que tienen su desafío en la gestión pública para poder invertir y transformar. Y obviamente la preparación ante calamidades de estas mismas soluciones. Me pasó hace un mes, estuve en Miami, lleno, y aquí en Bogotá también ya se ve, de las patinetas. ¿Sí? Qué buena solución son las patinetas, porque claro, voy a ir 20 cuadras y hay un montón de empresas, saco mi celular, le pongo el app y voy. ¿Cuántos accidentes de patineta han habido? Ninguno de la gente que anda en patineta usa casco, no están preparados para utilizar la patineta, no saben cómo frena. Entonces, claro, esas soluciones que tienen un golpe inicial también generan desafíos que antes no teníamos. Antes no teníamos choque de patinetas y ahora sí tenemos, por querer solucionar un problema de movilidad. Entonces, las 96 variables que veíamos antes, cuando uno las quiere conectar para armar el plan de la ciudad, genera estos desafíos. Según el IESE, con esas 96 variables, este es el ranking de las ciudades más inteligentes en el último listado que han hecho. Y pueden ver que
Latinoamérica arrancamos en el puesto 66 con Santiago de Chile. Brasil tiene 6 ciudades en el ranking, Argentina 3, Colombia 3 y Ecuador 2. Y Colombia tiene a Bogotá en el 117, Medellín en el 134 y Cali en la colita en el 148, porque son 150 ciudades. Es decir, como Latinoamérica, y yo lo miro al revés, tenemos una gran oportunidad de movernos hacia mejores rankings, dependiendo del desafío de cada ciudad. Otro ranking, porque no hay un solo ranking, como no hay una definición única de ciudad inteligente, este es el ranking de uno de los proveedores de tecnología, Nokia. Dice, yo califico la ciudad inteligente si es smart, o sea, si tiene tecnología, si es segura y si es sostenible, que son las 3 barritas. Entonces, fíjense, Bogotá es smart y es sostenible, pero no es segura. ¿Sí? Entonces, indicadores de ciudad pueden haber muchos, rankings de ciudad pueden haber muchos, depende de las variables que uno elija. Nokia eligió 3, el IS eligió 96. Entonces, para poder entender eso, aquí tengo algunos casos de ciudad inteligente. Y para nosotros es muy importante lo que dice ahí. Cada ciudad inteligente es distinta. Poseen problemas más o menos de la misma categoría, pero la forma de aproximarse a la solución es bien diferente y bien particular. Entonces vemos algunos ejemplos. Lisboa, ciudad limpia. Les pongo un video. A PT Empresas e a Compta desenvolveram em parceria uma solução de Internet of Things para a gestão de resíduos. A Câmara Municipal de Lisboa tem já implementado esta solução, que abrange 1.500 contentores da cidade. Hoje, com as soluções de Internet of Things, os municípios conseguem obter poupanças, otimizar processos e melhorar a satisfação e o dia-a-dia dos seus cidadãos. As soluções de IoT são um exemplo concreto de como a tecnologia pode estar ao serviço dos municípios e da população. A solução de gestão de resíduos garante a monitorização remota dos níveis de resíduos urbanos através de sondas com conectividade IoT colocadas nos contentores. Com esta solução, a todo momento, a Câmara Municipal conhece os níveis de enchimento dos contentores nos diversos pontos da cidade, pode responder a picos inesperados e também obter informação dos quilos de resíduos recolhidos por dia, semana, mês ou por tipo de contentor. Nós promovemos eficiência. Para no ponerle todo el video, creo que entendieron el concepto. El foco de Lisboa por el tema de la basura es optimizar las rutas, sensores para saber que el nivel de la basura ya llegó a un nivel alto para ir a buscar, ¿sí? Para darle al ciudadano una ciudad más limpia, pero el foco está en la gestión de la basura. Sin embargo, Buenos Aires, que también tiene un foco en ciudad limpia y trabaja muchísimo, no está tan preocupado con la gestión de la búsqueda y todo, sino que está más preocupado en concientizar al ciudadano de que tenemos que ser limpios. Digamos que Lisboa está en un nivel distinto al de Buenos Aires y Buenos Aires dice, no, yo trabajo en calles limpias y pongo de estos miles por la ciudad y me enfoco en hablarle al ciudadano para hacer una ciudad más limpia. Los dos tenemos el problema de que la ciudad sea limpia, pero desde dos ópticas distintas y por ende las soluciones y el foco a esa solución es diferente. O hoy hablamos de carros autónomos. Columbus, Ohio se ganó un premio de ser una de las ciudades con más avance en el tema de carros y este video les explica por qué. NXP's vision is zero emissions, zero congestion, and zero fatalities. We're excited to be here in Columbus, a visionary city that won the United States Department of Transportation's Smart City Challenge. Vehicle-to-everything communications is a vital technology to achieve this goal, and NXP provides a mature, second-generation, road-ready solution. We want citizens to feel connected. We want citizens to be able to give feedback back to our systems, and NXP is going to help us do that is by connecting our intersections. We'll never have people in our community waiting at pointless red lights or emergency responders hesitating through a busy intersection. We can start to create traffic management that works for people in real-time scenarios that will improve how we get around, reduce stress, improve quality of life, and keep all of us more safe. O sea, no es solamente el concepto de que mi carro no emita emisiones y que sea eléctrico.
es conectar todo el ecosistema de transporte para que un semáforo rojo no esté prendido sin sentido. O para que si haya una emergencia podamos desviar el tráfico de la manera adecuada para poder atender al ciudadano. Todo conectado a través de un ecosistema, la empresa NXP que tiene la ciudad. Masdar, una ciudad que es de los Emiratos Árabes, es una ciudad que fue planificada y empezada a desarrollar en el 2006. Es una ciudad cero emisiones de carbono, fíjense toda la planta que tiene solar. Es una ciudad para más o menos 50.000 habitantes, ha costado 22 billones de dólares al gobierno y es una ciudad caminable. Entonces, claro, es una ciudad que empezó de cero para 50.000 personas, pero con el concepto de que yo lo pueda hacer caminando con mucho verde, todo con un ecosistema de cero emisión de carbono. Está integrada dentro de un ecosistema de ciudades mayores. Ámsterdam, todos escuchamos hablar de que Ámsterdam es la ciudad de la bici. Mientras que en el Reino Unido solo el 2% de la movilidad es en bicicleta, en Holanda es más del 25% y en Ámsterdam solo hoy el 38% de la movilidad es en bicicleta. Y creo que se pusieron un target de un año, no recuerdo cuál, en el que todo va a ser por bicicleta en Ámsterdam. Pero imagínense hoy, una ciudad como Bogotá, Medellín, Cali, que el 38%, Medellín es un poquito más difícil por la subida, hay que tener buenas piernas, que el 38% de la movilidad de la ciudad sea en bicicletas. En París, estos carros eléctricos con una app se alquilan, se estacionan en cualquier lugar, tienen puestos para recarga, entonces yo no necesito comprarme un carro, es como parecido a un Uber, pero con un ecosistema propio de la ciudad con unos puestos de recarga eléctrica. Entonces la movilidad resuelta de dos puntos de ángulo distintos, o uso bicicleta o pongo un ecosistema de carros. Ahora hablemos un poquito del agua. Songdo, una ciudad de Corea del Sur que montó todo un sistema para el acumulado y reutilización del agua. Across the globe, clean water resources are shrinking as the world's population expands. Communities must find new ways to conserve water. In Songdo, South Korea, a new city built from scratch, developers have come up with innovative solutions. We didn't just look 10 years ahead. We looked at 50 years, 100 years from now. And saving water is one of the key elements that we try to pursue in terms of sustainability. We trap the rainfall that comes into Songdo. We store it in containers, and then we use that gray water for all of the irrigation. That gray water is used back into the city for commercial buildings to flush our toilets, and it's used for washing down the streets. Each site has a district gray water storage tank, so it can actually reduce your water and sewage costs. Todos los edificios de la ciudad, que es una ciudad que también empezó de cero, tienen sus propios contenedores donde almacenan toda el agua de las lluvias. Y todas las aguas que utilizan en sus edificios para todo el tema de baño y todo son esas aguas que ellos llaman aguas grises. Entonces, cuando hablamos del tema de agua, hay tres elementos muy importantes que como seres humanos tenemos que ser conscientes. El primero es preservar el origen del agua. EPM tiene 60.000 hectáreas que preserva, que es donde el agua se genera para que esa agua llegue para nuestro consumo. Entonces, el primero es preservar el origen del agua. El segundo es el correcto uso del agua. ¿Cuánta agua uso? ¿Cómo uso el agua cuando me baño, cuando me afeito? ¿Cuánta agua desperdicio? Etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con esta ciudad que vimos. Cómo yo al máximo utilizo el agua que me da la naturaleza para no utilizar otra fuente de agua. Y tercero, que es el desafío más grande que creo que tiene la humanidad, es cómo esa agua que utilicé la devuelvo al ecosistema. Las plantas de tratamiento de agua. Porque sí, podemos ser muy juiciosos en usar el agua que viene de la naturaleza, podemos ser juiciosos en limitar nuestro uso o hacer un buen uso del agua individualmente nosotros, pero después esa agua que yo utilicé, si yo la tiro al ecosistema,
sin un tratamiento, no estoy generando el ciclo correcto para volver a utilizarlo. Eso es lo que hizo esta ciudad. O Singapur, que es una ciudad-estado, está Malasia y en la punta de ese pedazo de tierra de Singapur, donde el agua abunda, pero es toda agua salada. Entonces tengo muchísima agua, pero toda es salada y tuve que montar un montón de plantas de tratamiento para poder utilizar toda esa agua salada y no depender de mi vecino Malasia, con el que siempre tienen unas disputas muy interesantes, Kuala Lumpur y Malasia. Kuala Lumpur, que es la capital de Malasia, y Singapur son ciudades que se disputan para ver cuál es la ciudad más grande de esa zona del continente. Una montó un aeropuerto con 35 mangas, en 2 años la otra tenía un aeropuerto con 40 mangas, al otro año la otra con 45 mangas. Son súper competitivas las ciudades. La diferencia es que Singapur es una ciudad-estado, el pedacito de tierra que es. Tiene mucha agua y no le quiere pedir al vecino, entonces eso sirvió para generar una innovación de utilizar toda el agua del mar para todo el ecosistema de agua que necesitan. Otra ciudad con el tema de agua, Vegas, que no se pierda ninguna gota. Imagínense en el medio de la nada, la escasez de agua, tienen todo un sistema de monitoreo de todos los caños de toda la ciudad, cuando hay una pérdida, cuando hay un sobreuso, los pedidos de planificación para construir esos hoteles que consumen muchísima cantidad de agua, todos ordenados, porque la escasez de agua, a diferencia de Singapur o de la ciudad que vimos de Corea, les plantea un problema distinto. Y aquí es donde se ve la esencia de la definición o el concepto de ciudad inteligente. Yo busco el bien común de mis ciudadanos, utilizo la tecnología para resolver un mismo problema que es el agua. Pero uno es, recolecto el agua para no utilizar la naturaleza. Aquí me ahorro hasta la última gota y la otra es transformo el agua de sal en un agua utilizable para nosotros. Los tres, si leemos la definición que pusimos del BID, cumplen con ese precepto, resolviendo el mismo problema que es agua, pero desde 3 ángulos bien diferentes. Los Ángeles tienen todo un sistema de iluminación inteligente, todo el alumbrado público se prende y se apaga con distintos conceptos. Eso ha hecho que Los Ángeles disminuya la violencia en la ciudad en un 7%. Detecta movimientos, prende las luces, hace un movimiento de luces bien interesante porque tiene muchísimo monitoreo, sabe dónde están las dificultades de la ciudad. Solo con un sistema inteligente de luces, 7% menos de violencia en la ciudad. China, ojo para la seguridad. En China hay 20 millones de cámaras. Y ya vamos a hablar de las ciudades de Colombia para que se hagan una idea de la diferencia. 20 millones de cámaras. Pueden detectar a una persona que están buscando en 7 segundos. Ojo con su marido y su esposa. En 7 segundos se lo encontramos. Si está en el bar o donde sea. ¿Sí? Obviamente que el propósito de China, además de la seguridad, es otro, ¿verdad? Pero en 7 segundos, en una ciudad como Pekín, encuentran a la persona. Ahora hablemos de nuestro país. Y voy a hablar de las 3 ciudades que están en el rango, en el indicador del IS. Eso voy a hablar de las 3 porque yo como paisa se me nota perfectamente en el acento. No puedo hablar solamente de Medellín. Entonces, habíamos dicho que en el ranking nos quedaba Bogotá como 117, Medellín 134 y Cali como 148. ¿Qué estamos haciendo en esas ciudades para ser calificadas de inteligentes? Estamos dando los primeros pasos y hay 40 ciudades que nosotros sabemos porque como necesitan desarrollo tecnológico trabajan con nosotros para poder hacer su evolución. Hoy tenemos 40 ciudades en Colombia trabajando en algún elemento que agregue un componente al tema de ciudad inteligente. Aquí vamos a hablar de las 3 que aparecen en el ranking. Bogotá, 8 millones de habitantes. Conectividad, 276 zonas Wi-Fi en parques, plazas, inclusive estaciones de Transmilenio. Hoy la gente está conectada. Puede saber si está abierto el lugar a donde voy a ir, puede saber si va a llover a la tarde, puede informarse de muchas cosas sin gastar sus planes de datos. Gobierno y gestión, hay ya 57 trámites virtualizados que permiten que el ciudadano haga un trámite sin la necesidad de desplazarse a la institución que corresponde. En movilidad, 400 semáforos inteligentes, taxis inteligentes, ciclorrutas,
40 puntos de detección electrónica y 4 sistemas inteligentes de parqueo. Obviamente son números pequeños para el desafío de la ciudad, pero es un buen comienzo en varias iniciativas buscando elementos que mitiguen el gran desafío que tenemos de movilidad en la ciudad de Bogotá. Salud y calidad, la historia clínica virtual que ya algunas instituciones tienen conectadas que permiten tener la información del paciente independiente de a qué lugar voy a acudir para tomar mi cita médica. Seguridad, 1.635 cámaras de vigilancia, 20 millones en la China. Es solo para, obviamente, ese es un país de 1.3 billones y nosotros somos 45 según el DANE. Entonces, salvadas de las diferencias, un sistema de cámaras de seguridad, de vigilancia, de monitoreo integrado con el ecosistema de la policía para poder actuar rápidamente. Eso también es un concepto que ha sido tomado en cuenta para el ranking. Educación, el Internet de las cosas en colegios públicos, capacitación a ciudadanos. Este es un telecentro que tenemos nosotros donde formamos 1.500 adultos mayores al año en el uso de la tecnología. Medellín, 2,5 millones de habitantes, pero para los colombianos sabemos que Medellín está metido en el Valle de Aburrá y eso se ve todo como una sola ciudad. Son casi 4 millones de personas en el valle. En movilidad, obviamente en Medellín somos muy orgullosos del sistema Metro, Metroplus, Metrocable, rutas integradas. Uno toma el Metrocable, baja, toma el tranvía y de ahí toma el bus y sigue totalmente conectado. En Cicla, en las ciudades en la parte de la ciudad plana donde se puede andar en bicicleta, que son estas bicicletas que con una app uno las puede tomar. El sistema integrado de movilidad, que son los buses que se conectan a todo esto que está aquí. El sistema de control de tránsito. Un policía de tránsito llega a cualquier incidente en menos de 10 minutos en la ciudad de Medellín. Porque como todo el sistema de tránsito está monitoreado por las cámaras que hemos implementado, tienen la capacidad de distribuir a los policías en la ciudad para llegar en menos de 10 minutos ante un incidente que generalmente tranca todas las carreteras hasta que llegue el tema de seguro y demás. Sistema informativo y optimización de semáforos que está conectado a la detección electrónica de infracciones y al tema de control de tránsito. Todo un ecosistema conectado que permite que el tráfico vehicular sea lo más ordenado posible. Seguridad, 823 cámaras y tenemos un app que se llama Tepillé, que sacó la alcaldía de Medellín hace poco, donde yo ahí mismo puedo registrar un siniestro. Eso está conectado a la policía y a todo el sistema de seguridad de la ciudad. Con respecto al tema ambiental, alertas tempranas en el CIATA tiene un app. Yo a la mañana me despierto y puedo ver todos los medidores de calidad del aire para saber dónde el aire está verde, amarillo, naranja o rojo. Red de monitoreo de ruido, red de calidad del aire que está conectado con el sistema de alertas tempranas y todo el sistema integrado de emergencias metropolitano. O sea, Medellín, el desafío que tenemos es la calidad del aire en marzo y en noviembre, que es cuando el aire poluido no sale del valle. Y estos son los elementos que la ciudad viene trabajando para buscar mitigar ese factor. También conectividad, 300 zonas Wi-Fi donde el ciudadano se conecta y accede a lo que necesite. Y otros temas de ciudad inteligente, aulas abiertas, portal educativo de Medellín, los parques, biblioteca y Ruta N. Ruta N, casi todos los presentes lo conocen, es el Centro de Innovación de Medellín, donde ahí está hoy el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, que fue del WEF, del Centro Económico Mundial, donde hoy está en Medellín para toda Latinoamérica, el primer elemento. Ahí hoy hay 2.700 empresas que han innovado o que forman parte del ecosistema de innovación. Y eso genera un efecto bola de nieve porque se necesita más gente con más talento, más personas en las universidades formadas, y eso hace que las universidades se actualicen y genera ese círculo virtuoso para que la ciudad crezca en innovación. Participación e inclusión, que es uno de los elementos más difíciles de encontrar a la hora de pensar en temas de ciudades inteligentes. La plataforma de co-creación de Mi Medellín, como por ejemplo la Comuna 13, que fue uno de los puntos más difíciles en la época de la guerrilla y del narcotráfico, hoy tiene escaleras eléctricas, es un espacio turístico y la misma gente de la comunidad hace los tours para la gente. Y Cali,
con 2.400.000 habitantes, tiene 26 centros de apropiación digital, 8 Infocalis, que es salas de acceso gratuito a Internet para tener información de la ciudad y de cualquier cosa, 800 kilómetros de fibra óptica, donde han interconectado todas las instituciones públicas para que la información fluya de una manera más eficiente. Seguridad, 480 cámaras de seguridad, entonces fíjense, 1.800 en Bogotá, como 900 en Medellín, 400 es un inicio, pero para el tamaño de nuestras ciudades son números todavía pequeños, ¿verdad? Cámaras para detección temprana de incendios. El desafío de Cali no es la polución como es en la ciudad de Medellín, es por el calor, los incendios que se dan en las afueras de la ciudad, entonces un sistema montado para la detección temprana de incendios. El sistema mío, que es el sistema integrado de movilidad de Cali, donde tiene patinetas eléctricas que se integran con el mío. Esta es una iniciativa privada, pero está conectado al mío, y yo con mi misma tarjeta, con mi mismo elemento de moverme mío, puedo tomar las patinetas para moverme en la ciudad. 40 cámaras de detección de infracción, faros de levantamiento en 3D en los lugares de incidentes. Entonces, cerrando la presentación, siendo nosotros una empresa de tecnología, es importante decir que la ciudad inteligente, en una ciudad inteligente, la tecnología es el facilitador. Ayuda a alcanzar la eficiencia, mejora los procesos, conecta a la comunidad. Ahora, no es el elemento por el cual se califica una ciudad inteligente. Por eso al comienzo decíamos, una ciudad inteligente no es una ciudad que está toda conectada, no es una ciudad donde todos usamos las redes sociales. La tecnología es un facilitador. ¿Qué tienen que ver las TICs con toda la parte ambiental? La parte de los sensores. Disminuyen el consumo del agua, disminuyen el consumo de energía, disminuyen la emisión de CO2. Entonces, obtenemos nuestros beneficios ambientales en base al uso de la tecnología. ¿Y qué se necesita además de los dispositivos? Se necesita conectividad. Nosotros necesitamos conectar más a las ciudades. Se necesita Big Data, información. Miren el ejemplo que puse de Lisboa. ¿Cómo saben cuál contenedor limpiar primero, cuál segundo, cuál está más lleno, cuál no? Porque hay un sensor y porque hay información, y hay información que se gestiona para poder hacer esos desarrollos. Internet de las cosas, computación en la nube, arquitectura orientada a servicios, todos los elementos tecnológicos, no para tenerlos per se, sino para poder habilitar ese ecosistema digital que hace una ciudad inteligente. Entonces, en resumen, una ciudad inteligente es sostenible, una ciudad inteligente es incluyente y transparente, una ciudad inteligente no puede ser para pocos, una ciudad inteligente genera riqueza y una ciudad inteligente está hecha para los ciudadanos. Muchísimas gracias.